Y tras la aprobación de la nueva ley de alquileres, nos pareció que era un buen momento para hablar del tema. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, que es Gervasio, presidente de la Federación de Inquilinos, referente de inquilinos agrupados, que seguramente ustedes conozcan. Gervasio, ¿estás ahí? A ver. ¿No? Hola, A ver. hola. Ahí, yo te escucho perfecto. Yo también. Ah, A vos. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, Eh, che. Che, antes que nada, felicitaciones. O sea, sé que laburaste mucho para la aprobación de la ley, o por lo menos tratar de que no salga el otro proyecto, que hubo mucha discusión en el medio. En principio, supongo que la primera pregunta es esa. ¿Cómo fue el proceso de discusión de la ley? ¿Cómo lo atravesaste? ¿Y cómo sentís que se resolvió? Eh, y yo creo que fue complejo, siempre es complejo cuando está metido el mercado inmobiliario. Genera mucho miedo meterse con el mercado. El negocio inmobiliario es muy transversal. Mm. Vas a hablar con uno, se dedica al negocio inmobiliario. Vas a hablar con otro, se dedica también al negocio inmobiliario. Y creo que Juntos por el Cambio arrancó con mucha potencia la votación en diputados. ¿Te acordás? El 23 de agosto, que es la Sí. primera vez que se debate y Juntos por el Cambio logra los votos. Y logra los votos con muchos ausentes del Frente de Todos, en una sesión express, casi no hay oradores, se hace todo muy rápido. Y con esa misma lógica querían ingresar ellos al Senado, que en el Senado no haya debate, que ingrese directamente a la Cámara y se vote. Y ahí nosotros ya empezamos a hablar con los senadores, le mandamos una carta a todas las organizaciones inquilinas del país, le mandamos una carta a Cristina, le pedimos que abra el debate en la comisión de legislación general y de presupuesto. Ujú. Pudimos ir a decir las organizaciones lo que pensábamos. Fue también el mercado inmobiliario. Y yo creo que denunciar también lo que significaba el proyecto de Juntos por el Cambio, ayudó bastante a que el Frente de Todos tenga otra actitud. Logramos en senadores que, hablando con el bloque federal, nosotros planteamos al bloque federal algún tipo de acuerdo, que era un poco esto que se votó, que la actualización sea semestral y por salario. Y, bueno, logramos en el Senado entonces que el Frente de Todos y el bloque federal vote juntos, atrás de un solo proyecto. Y en diputados estuvo más difícil, pero ahí nos ayudaron muchos, sobre todo Pablo Moyano nos ayudó muchísimo. Y, y los bloques de las provincias, Córdoba, provincia de Buenos Aires, los socialistas de Entre Ríos, finalmente acompañaron al Frente de Todos, así que es una pelea constante igual, Nico. Esto no empieza ni termina en el Congreso Nacional, eso es mentira. La discusión legislativa es nada más que una estrategia del mercado para que estemos en discusión permanente cuando en realidad esto es un problema ejecutivo, o sea, cómo se controla el cumplimiento de una ley a un sector acostumbrado a no cumplir ninguna ley. Che, bueno, tengo muchas preguntas, pero supongo que algo que me pregunto centralmente es, estamos con un problema claro hoy. Vos entrás no sé, a buscar alquileres en pesos y tenés muy poca oferta, casi nada. Entrás a Airbnb, tenés miles de propiedades. Eh, y la verdad que mi pregunta o mi primera pregunta es, bueno, a vos, ¿cómo te parece que se podría contrarrestar ese efecto en base allá a la aprobación de la ley? Digo, ¿cómo se avanza en la aplicación? Y para mí, Nico, con política, si, si seguimos en este escenario en donde el único que habla soy yo, Mm. y la verdad que el mercado inmobiliario se caga de risa. ¿Te sentís medio en soledad en la pelea pública, por lo menos?
Eh, no, no me siento. Estamos solos, las organizaciones. Estamos completamente solos. ¿Es así? Mm. Vos no vas a poder hablar con el ministro de Hábitat de este tema. Ningún periodista va a poder hablar con el ministro de Hábitat de este tema. No va a poder. Y tampoco vas a poder hablar dentro de 2 semanas con ningún diputado o ninguna diputada. No vas a Sí. poder. No van a hablar de este tema. Ni con ningún ministro de las provincias, ministro de Hábitat de las provincias. Vos lo vas a llamar y te van a decir que te van a hablar de las 10 casas que entregaron, pero de que alquileres no quieren hablar. Es así. Y Y eso es, eso hace que sea imposible entonces que se cumpla cualquier ley, porque el mercado inmobiliario, obvio que entiende que si el único loco que habla de este tema es Gervasio y las organizaciones inquilinas y Federico en Neuquén y Matías en Santa Cruz y Vanessa en La Rioja, digo, no para no hacerme cargo, no es una cuestión mía esto. sí. Eh, Entras a una inmobiliaria y te dice, ¿sabes qué? A mí me importa muy poco lo que diga la ley, ¿entendés? O esto que vos decías, che, entras a un portal para buscar un lugar donde vivir y las inmobiliarias no están publicando avisos hasta que no tengan la ley que ellos quieren. Entonces, nosotros ayer le pedimos reunión al ministro de Hábitat, ni nos respondió. Ahora estamos evaluando con todo lo que eso significa. En este contexto de campaña, estamos evaluando movilizar al Ministerio de Hábitat para que nos atienda. En un contexto en donde nosotros, las organizaciones, queremos hacer todo lo posible para que gane masa, ¿sí? Ujú. Pero ellos no quieren hacer todo lo posible para que los inquilinos ganen también. Entonces, bueno, estamos en un problema. Sí, ahora digamos, es cierto que las organizaciones están peleando esto en soledad. Ahora, uno en cualquier conversación que tenés todos los días, o sea, es algo permanente, cotidiano, se habla de esto. O Sí, sea, es como una desconexión ya casi delirante, ¿no? De no responder a una demanda central. bueno, pero Que no sé, da que para... es el poder, vos decís, hay como tanto negocio inmobiliario metido alrededor de todo que todos tienen compromisos o tienen a alguien con compromisos y es como ya un nivel que está tan abroquelado, porque digamos, Sí, sino como una demencia sí, colectiva, sí. si no parece. No, no, no es demencia ni desconexión. Ojalá fuese eso, porque la desconexión la arreglamos. Sí, sí, nada, charlamos, te Militamos, cuento y nada, se me pasó. militamos, militamos, ¿viste? Sí. Eh, Damos el debate, discutimos. La desconexión se soluciona. Lo que no se soluciona es que se dedican a ese negocio, lamentablemente. Sí, Entonces, nosotros un poco hicimos de eso, ¿viste? Cuando hablaba algún senador, algún diputado, publicábamos las declaraciones juradas de ok, ellos. Pero, y no es de policía, ¿viste? Es de que de verdad creemos eh, que se sientan a discutir qué hay que hacer con el mercado, no se sientan con las claro. organizaciones inquilinas. Y además, lo que se discute en esas reuniones es en función de los negocios, no de la sociedad, de los negocios que tienen. Entonces es muy difícil, y es muy difícil cuando vos vas a ver, que esto nos pasa en todos lados, ¿eh? Cuando vos vas a ver a alguien que se dedica, que cumple funciones ejecutivas en el desarrollo de la vivienda de alguna provincia o algún municipio, Ujú, y lo pusieron ahí porque se dedica al negocio inmobiliario. claro. Los tipos creen que como el tipo hace negocios con la vivienda, bueno, es el que más experiencia tiene. Sí. Y no Mira, importa si son compañeros o no. Sí, no, no, perdón, no, decía que a mí no me parece de policía publicar la declaración jurada, primero porque la declaración es pública, pero después es una cuestión lógica de entender que el voto para la ley de alquileres está vinculada a un negocio, que es el negocio inmobiliario, que de repente pasa con, no sé, cuando un diputado tiene que votar sobre una empresa y se investiga si tiene alguna participación accionaria o si, digamos, o sea, es algo sí, bastante... totalmente. Sí, sí, totalmente. Yo me refería a que no es nada más, bueno, lo que decís vos,
no es nada más botonear de lo que Buchones, tiene, claro, sino denunciar quiénes son y en función de qué están votando, ¿no? Bueno, claro. lo que dijiste vos. Sí, sí. Escúchame, y te pregunto más que nada por la situación del mapa de inquilinos. ¿Cómo está ahora el mapa de inquilinos? ¿En qué situación están? ¿Qué particularidades ves? ¿Qué problemas son los centrales? Eh, yo te diría que se podría separar como en la coyuntura y en lo estructural. Sí, En lo estructural, Argentina tiene una situación en donde cada vez hay más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. O sea, en la Argentina y en el mundo, en la Argentina hay un proceso de profundización de la desigualdad en el acceso a la vivienda. Así como hay sectores más ricos y cada vez más chicos, más ricos, y sectores cada vez más pobres y más mayoritarios. Exactamente lo mismo pasa con el acceso a la vivienda, por supuesto, ¿no? sí. Entonces, hace décadas que en Argentina se produce viviendas a un ritmo muy, pero muy importante. O sea, hay mucha producción de viviendas, sobran viviendas en Argentina. Sin embargo, tenés cada vez menos rentistas con más propiedades y cada vez más gente que nunca en su vida se va a poder comprar una casa. Mm. ¿Sí? Y eso está, Eso perdón, sería, cruzado con el fenómeno del sueldo que de repente empieza a ser cada vez un porcentaje menor. O sea, más que nada estamos viendo la licuación de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Pero de repente está cada vez es un porcentaje menor de lo que sería el valor total de una propiedad, ¿no? Se ve cada vez más lejos entre las propiedades dolarizadas y los sueldos licuándose. Hay un fenómeno ahí que cruza un poco, me parece, el tema de los alquileres, que es que tu sueldo cada vez llega a comprarse un porcentaje menor de esa hipotética propiedad. sí, sí. Lo que pasa es que eso pasó ya hace mucho tiempo. Ahora ya estamos, te diría yo, en otro nivel, que ya no es que solo el salario no puede comprar una vivienda porque está dolarizada, como vos decís, desde la dictadura, Sí, sino además porque el Estado se ha retirado completamente de la regulación de todos los precios que tienen que ver con la vivienda. Me refiero a el precio de venta, el valor del suelo, el claro. precio del alquiler, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, como el Estado se ha retirado completamente, tenés un mercado de la vivienda completamente liberado, completamente descontrolado, en manos solo de grandes grupos económicos, ¿no? Sí. Y completamente inalcanzable para cualquier trabajador, O sea porque que, ya no se produce vivienda para que se pueda comprar por un trabajador o habitar inclusive. Ya no se construye vivienda para que un trabajador pague un alquiler de esa vivienda. Se construye solo para dolarizar pesos, se construye para dejar vacío, se construye para especular. No hace falta que nadie viva ahí adentro. Y esto, yo diría, es la clave del problema de la crisis habitacional en Argentina, que se construye para dejar vacío y que se construye gracias al Estado. Y que el Estado, como facilita la construcción, también debería poner reglas para su comercialización, ¿no? sí, sí, Y después la coyuntura dramática en términos económicos, en términos de que es muy difícil pagar un alquiler, cada vez más difícil, es muy difícil conseguir y además tener las condiciones que exige el mercado para poder acceder a esa vivienda, un casting perverso de acceso a la vivienda, que yo siempre digo lo mismo, che, si queremos imaginar qué se propone con la privatización de la salud y la educación, lo que se está proponiendo es lo que ya sucede con la vivienda. ¿Eh? Miren que esto es que el mercado decida, que en una escuela, si se privatiza, te digan, che, no, acá solo hijos de médicos, ¿eh? mm, ¿No? Eh, ¿Qué es lo que sucede hoy con la vivienda? No, no, no. Acá solo si tu sueldo triplica el valor del alquiler, ¿no? Che, no, ¿sos negro? No, no. Acá negros no. En la inmobiliaria acá no entran trans, monotributistas, madres con hijos.
Eso es el mercado decidiendo sobre derechos fundamentales y eso es lo que pasa hoy en Argentina y es una crisis realmente una de las más graves, mientras un silencio enorme del ministro de Hábitat. Y a nivel, digamos, si pudiéramos dividir o pormenorizar un poco más allá de Argentina, pareciera ser un fenómeno de las grandes ciudades. Yo creo que, o más extendido que las grandes ciudades, ¿no? Grandes ciudades Sí, y sí. centros urbanos en general. Pero, digo, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, lo que estamos viendo es algo excepcional o es similar a lo que vos ves en Rosario, Córdoba, Mar del Plata. Lo mismo, Lo mismo, lo mismo, sí, lo la mismo. misma situación. La misma situación que Rosario, que Córdoba, que Bariloche. Lo de Bariloche es dramático. Mm, Bariloche, la gente se está yendo. sí. San Martín de los Andes, Villa Langostura, Ushuaia, es dramático lo que está sucediendo. Y también ciudades muy pequeñas que han tenido algún tipo de cambio de matriz productiva. Por ejemplo, Anielo, Vaca Muerta. Sí. Y hasta hace poco no Hace, tenían gas. exacto, hace 15 años era un pueblo donde la gente vivía y transcurría su vida de forma muy tranquila. Sí. Llegó el descubrimiento de Vaca Muerta. Se empezaron a construir viviendas, las empezaron a construir los mismos que se dedican a la exploración del petróleo, empresas que construyen como monoblocks de monoambientes para alquilarles a los trabajadores del petróleo Sí. y que dicen solo se alquila para trabajadores del petróleo. Y el monoambiente está a 200.000 pesos. Entonces la gente que vive en Anielo se tiene que ir. O sea, en Argentina no hay ningún tipo de planificación respecto a el acceso a la vivienda vinculado con el resto de las cosas. Che, turismo, vamos a meter turismo, pero a morir, porque necesitamos que vengan dólares. Sí. Che, pero la gente, pero en San Martín de los Andes, el hospital tiene riesgo de quedarse sin médicos porque no tienen dónde vivir en la temporada. No importa, turismo, turismo, turismo. Después vemos, Bariloche, Claro. turismo. Che, la gente se está yendo. No importa, turismo. Ushuaia, Sí. exactamente lo mismo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires pasan otras cosas. Se regala tierra pública, es un festival de negocios con la tierra y la vivienda, 250.000 viviendas vacías, a nadie le importa. Che, Eh, y de los negocios de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que te parece lo más... yo me voy enterando de algunas cosas, sé que otras no, pero ¿qué te parece lo más escandaloso? Y también, desde tu punto de vista, ¿qué se podría hacer con de repente, para aportar una mirada alternativa? Digamos, yo te doy esas tierras a vos. ¿Qué, contame un poco la realidad y qué pensás que se podría hacer? no, yo creo que por suerte hoy se habla mucho más de los Sí, negocios, ¿no? Inmobiliarios. Nosotros sí, hace 7, 8 años, más o menos, decíamos dos cosas. Uno, decíamos la inmobiliaria de la reta y sí. había que decir la inmobiliaria de la reta hace 7 años, ¿eh? Era provocador. Ahora está Ahora, bastante... ahora Como ya sí, está. sí, lo tomamos ya como... Sí, ahora ya todos dicen que el negocio inmobiliario de la reta, etcétera. Y otra cosa es que nosotros planteamos que en algún momento nos van a dar un carnet para entrar a la ciudad de Buenos Aires, porque Eduardo Elstein va a decidir quién entra a la ciudad y quién no, porque prácticamente Eduardo Elstein es casi el dueño total de la ciudad de Buenos Aires. Tiene todos los shoppings, tiene un montón de concesiones en la ciudad, es el que más construye, es el que se queda con la tierra pública a 2 pesos. Es Irsa, ¿eh? Bueno, Por si alguien no... exacto, es IRSA y no solo IRSA, es el banco hipotecario. Hipotecario. Es por donde pasa toda la guita de Procrear, Claro. ¿sí? Es tremendo, claro, está todo medio cruzado. No pasa por el Banco Nación. Algo que nosotros hemos propuesto también, que la guita de todos los créditos hipotecarios pasen a través del Banco Nación. No, Banco Hipotecario, Eduardo Elstein. O sea, Eh, el que te da el crédito estatal
para eventualmente llegar a una vivienda es quien está recibiendo tierras fiscales para hacer negocios inmobiliarios para construir más viviendas a las que no vas a poder acceder en tu puta vida, digamos. Exacto, el Estado le da millones hoy para los créditos hipotecarios Sí, y Eduardo Epstein lo autoriza dentro de 5 meses. ok. ¿Sí? Durante 5 meses está jugando con la guita de los créditos hipotecarios, metiéndola en el sector financiero o en lo que hacen ellos. Sí. Ese es el sistema que tenemos. Pero bueno, más allá de eso, en la ciudad de Buenos Aires se podrían hacer un montón de cosas, ¿no? Creo que también ahora se empieza a hablar. Hoy casi que toda la campaña tiene que ver con el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y sí. Santoro lo planteó Lustó, lo planteó Jorge Macri, plantea que hay que cambiar el código urbanístico, ¿no? Me parece que hay ya una centralidad importante. De todas formas, no creo que la cosa cambie si no se construye un movimiento inquilino en la ciudad. No lo veo. Sí creo que en campaña se va a hablar. En ¿Y por qué campaña se no va a hablar pasa? más. ¿Por qué te parece que no pasa? Porque, para mí, por dos cosas. No sé, te doy mi opinión, Sí, pero sí. también me gustaría escuchar la tuya. Para mí, por dos cosas. Uno, porque en la identidad argentina todavía pesa muchísimo la idea de que lo primero que uno tiene que tener es la casa. Sí. Y además todavía pesa la idea de que va a suceder, de que en algún momento el Estado benefactor va a dar un crédito hipotecario para que uno se compre su primera casa. Y yo creo que ese mundo ya no existe. Que ya no existe tener un trabajo estable durante 30 años en blanco para que entonces un banco estatal, además, pueda darte un crédito. Yo creo Claro. que eso no existe. Tampoco existe que un crédito para los salarios que tenemos puedan pagar viviendas en dólares. Y entonces yo creo que eso pesa todavía, ¿viste? En la construcción de una identidad que se transforme en una potencia política, ¿no? Che, yo voy a ser inquilino, yo soy inquilino, cobro por debajo de la línea de pobreza, mi trabajo es un trabajo que tengo asegurado por 5 años, no sé qué puede pasar, por lo tanto me voy a comprometer con mi situación actual. Yo quiero que el alquiler sea bajo para poder vivir dignamente, pero alquilando, ¿no? Eso todavía está en construcción, creo que lo estamos construyendo, y que ya este verso del sueño de la casa propia no se lo cree nadie, ¿no? Y eso ya es un paso, Entiendo. ¿no? Sí, o sea, tiene que ver claramente con esta idea de clase media histórica argentina que está en tensión, me parece, con los cambios socioeconómicos de los últimos 20 años, 30 años, pero sí hay otro fenómeno que yo estoy viendo, no en Argentina, y lo estoy viendo en Europa, en Estados Unidos, de gente de alto poder adquisitivo orgullosos de ser inquilinos y de no comprar, que es un fenómeno que a mí me resulta muy llamativo. Es como que te diga los que hacen criptomonedas, qué sé yo, todo eso, que dicen como, no, Sí. pero yo no quiero la casa propia. Yo, o sea, acá no es un buen negocio la casa propia, no me funciona, quiero alquilar. Y son como inquilinos de un perfil distinto, que no sé ni cómo se cruza con nuestra realidad, pero sí me resulta llamativo. Sí, yo creo que no se cruza con No se nuestra cruza ni en realidad. pedo. No se No se cruza. cruza ni en pedo, pero eh, es, digo, no sé bien pero cómo funciona. hay. Sí, dale, No, dale. es que, ¿sabes que hay una lógica de los tipos que de verdad tienen guita, que tienen Sí, mucha guita, que lo que plantean es, te digo porque me ha sucedido y me sucede sí. cuando discuto con alguien del mercado o con algún senador o senadora. Bueno, pero ahora los jóvenes no quieren tener su casa porque están Eso, todo el tiempo mudándose. claro. Bueno, mirá, me estás hablando del 0,01% de la población de la Argentina, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y que tiene que ver con que hacen una cuenta que es la siguiente. Un departamento de 3 ambientes sale
no sé, $200.000, suponete. Sí, Y entonces lo que plantean es, mira, yo prefiero pagar 200.000 pesos porque yo cobro en dólares, lo transformo y para mí 200.000 pesos no es nada. Y entonces vivo en una casa más linda, que dentro de 3 años si quiero me voy a otro lado, etc. Hay una lógica ahí medio, viste, de hacer de laburar otro la tipo. guita, ese estilo. Sí, claro, claro. No de la necesidad que tenemos nosotros de tener un lugar asegurado porque no Claro. sabemos cuánto tiempo vamos a poder pagar el alquiler o Sí. cuánto vamos a durar en la misma casa, ¿no? No, claro, y tiene que ver también con la gentrificación de, no sé, casos, por ejemplo, de la ciudad de San Francisco, en donde de repente todos los que laburan en Silicon Valley, que tienen unos sueldos, Claro. van y alquilan porque no quieren comprar, pero te levantan, te estallan el mercado y expulsan a la gente que no puede alquilar al valor que alquilan. Bueno, todo un delirio también alrededor de esa idea del emprendedurismo, de una entendido, Sí, bueno, ahora son todos programadores y todos quieren trabajar tras la Sierra Córdoba e ir sí, mudándose por... sí, bueno, sí, no, eso es un sector minúsculo de la sí, población, ¿no? Yo sí. tengo 27 millones de mails de inquilinos, de inquilinas todos los días diciéndome, che, no me renuevan, no sé dónde me voy a ir a vivir. Tío, No, esa sí, es la esa es situación. la realidad de hoy. Escúchame, Claro. y a ver, yo me imagino que va a haber inquilinos preguntándose cómo los impacta la nueva ley, desde cuándo empieza a regir, cuándo pueden hacer reclamos en base a esta ley, qué pasa con los contratos firmados antes, eh, así te tiro como todas. Sí. Eh, para ordenar, hoy lo que está vigente es el plazo por 3 años, la actualización anual, y eso va a estar vigente hasta que Alberto publique en el boletín oficial la promulgación de lo que se votó ayer. ¿Sí? Ok, Que esperamos nosotros que sea pronto, para que se despeje esta especulación permanente, ¿no? Y entonces, perdón, entonces, eh, recién a partir de que se publique en el boletín oficial, todos los contratos que se firmen serán bajo la ley de actualización semestral. Hasta ese momento rige esta ley. Y otra cosa, todo lo que se firmó bajo la ley actual seguirá bajo la ley actual hasta que termine el contrato. ¿Sí? No ujú, es que, uy, hay que cambiar las reglas por las cuales firmé el contrato. No, no, no. Se firmó un contrato, sigue con esas reglas hasta que se firme un nuevo contrato bajo otra legislación. No sé bien, si se pude entendió perfecto. responder. ¿Y vos ves alguna posibilidad de que esto genere mayor oferta de propiedades No, en pesos aún? Perfecto. Y no. por otro lado, hago la última ya como para cerrar y ver... ¿tenemos preguntas? Sí. ¿Tenés unos minutitos más para preguntas, Gervasio, o te mato? Sí, no, 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 no me matás, pero voy a enchufar la compu Enchufate tranqui, pero a ver, si quieren para que no se me apague. preguntarle a Gervasio, pues sí, el chat lo veo muy activo. Eh, Preguntas para Gervasio sobre alquileres, sobre vivienda. Aprovechemos, me parece que puede estar interesante. Vos tirás, Sofi, lo que te parezca. Yo mientras te pregunto como una cosa más de futuro. O sea, imagínate un Gervasio ministro de Hábitat. Como que quisiera tratar de entender un poco qué proyectos te parece que estaría interesante aplicar para tratar de contrarrestar esta dinámica de la cual me hablabas. ¿Puedo enchufar la compu y te Obvio, respondo? sí, 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 Porque sin estoy un ningún poquito problema. lejos. Sin ningún problema. Ahí, ahí Tranqui, vuelvo. tranqui. Tranqui, sí, sí, no hay problema. ¿Querés que Eh, te voy diciendo, Nico, de- algunas preguntas que están sí, llegando en el chat? Por dale. ejemplo, No sé, ¿está saliendo? Creo que no, ¿sí? A ver, dale. con esta ley nueva, ¿quién paga la comisión a las inmobiliarias? ¿Cómo contactamos con él? Gervasio, hay que hacerle un monumento o una institución en general, porque realmente No, 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 sí, sí. es Eh, una persona que le deben llegar muchísimos mails y mensajes sí, por día. total. ¿Qué podemos hacer para sumar a la lucha? Después, Para, me te queremos anoto. mucho, Gervasio. Hay gente bancándote, Gervasio, en el chat, así que ¿Qué nada, podemos eso está hacer? bueno también. Y después, ¿no era uno de esos derechos humanos el tener casa propia? Preguntan otros. No era
uno de esos derechos humanos tener casa propia? Sí, esas son algunas de las preguntas. Bueno, dale, si tenés más, decila al aire y... Dale. ¿Ya está? Ya está de nuevo, sí. La ley de alquileres anterior prohibía los alquileres en dólares. ¿Hay encuestas o censos donde Dale. podemos mostrar nuestra voz? Anterior prohibía, hay encuestas o censos. Hay preguntas sobre provincias Perfecto. en particular. Bueno, ahí se las traslado a él. Dale, perfecto. Eh, ¿Cómo denunciar el incumplimiento? Sobre esto ¿Cómo hay una denunciar? página que se llama zonainquilina.com en donde puede, ahora Gervasio seguro nos cuenta más, pero Sí. las experiencias propias de les inquilines pueden ayudar a otros. Sí, no sé si estabas escuchando, Gervasio, si querés, después Sí. terminamos con la parte más del sueño del futuro y cosas que se pueden hacer para contrarrestar esto, pero vamos a responder algunas preguntas que me parece interesante. ¿Qué podemos hacer para sumarnos a la lucha de inquilinos? ¿Hay encuestas o censos en donde participar? Te agrupo algunas que van en el mismo sentido. Bueno, en principio sumarse a las organizaciones inquilinas de donde estén. Si son de Ciudad de Buenos Aires y se quieren incorporar a inquilinos agrupados, buenísimo. ¿Cómo se hace? Tenemos mucho para... Nosotros hacemos asambleas inquilinas, Bien, por lo general los sábados, la hacemos en el local que tenemos entre inquilinos agrupados y Ni Una Menos, y ahí hacemos las asambleas y después están invitados a todo. Nosotros, nuestra lógica de organización es una lógica de construcción horizontal, de asamblearia, porque creemos que sobre todas las cosas tenemos que construir esto, que se está construyendo de a poco, no está hecho. Entonces lo estamos inventando, lo tenemos que inventar entre todos, ¿no? Y todas. Entonces, nada, vienen a las asambleas, opinan, participan, eso, y después encuestas. Nosotros hacemos encuestas de vez en cuando donde consultamos algunas cuestiones de precio, alquiler. Tenemos una encuesta como permanente que nos llega todo el tiempo de inquilinos que están respondiendo y eso. Y después el derecho humano de la Constitución Nacional no dice que sea la casa propia. Dice que el derecho es a tener una vivienda digna. Y vivienda digna podría ser entonces tener un contrato de alquiler que dure 10 años, claro. con un precio del alquiler que sea el 15% de un salario. Y eso sería garantizar un derecho humano a una vivienda digna. Se usa mucho esa chicana para plantear que no hay que meterse con los alquileres, sino que el Estado tiene que regalar casas. Y en ningún lado dice eso la Constitución. Claro, se invalida la discusión. Preguntan si la ley de alquileres actual, la vigente, prohíbe los alquileres en dólares. Sí, Sí. están prohibidos los alquileres. A ver, lo que está prohibido es pagar los alquileres en moneda extranjera. Ok, Lo que no estaba prohibido hasta ahora que se votó la ley es publicar avisos en moneda extranjera. bien. Ahora va a estar prohibido publicar avisos en moneda extranjera y pagar alquileres en dólares. ¿Qué sucede si te hacen firmar un contrato que dice que vas a pagar $800 por mes? Vos vas a pagar en pesos y te tienen que aceptar los pesos porque el dueño o la inmobiliaria no puede ir a la justicia a pedir que pagues en dólares. Che, y acá preguntan cómo denunciar incumplimientos. No hay forma. La web Zona Inquilina que hicimos un poco en respuesta a Zona Prop es una página para nosotros, para que todos puedan ingresar y ver qué prácticas tiene la inmobiliaria, cómo actuó la inmobiliaria con los inquilinos que dejaron sus comentarios, etcétera. Pero es para nosotros, es para construir una idea de lo sistemático que es el abuso del mercado inmobiliario. Pero por eso estamos pidiendo la reunión al ministro de Hábitat y por eso estamos preparando movilización al Ministerio de Hábitat para la semana que viene, porque necesitamos que él responda a eso. ¿Cómo vamos a hacer los inquilinos para denunciar? Porque ya que no lo hacen de forma por motus propio, no es que la AFIP sale a barrer todas las inmobiliarias, el Ministerio de Hábitat sale a hacer una campaña o sale a controlar, como no lo hacen,
Bueno, muchachos, dejen que nosotros denunciemos, pero ustedes facilítennos un lugar donde denunciar y nosotros vamos a denunciar y ustedes después tienen que responder de alguna forma, pero díganos qué van a hacer. Claro, pues no tiene, digamos, la responsabilidad de aplicar la ley. Sí, Digo, sí, ahí hay una responsabilidad por supuesto, del Ejecutivo Nacional. pero es que, Nico, estamos en esta discusión permanente sobre Sí, la ley de sí. alquileres por esto. Porque nos hicieron creer que el problema es si el plazo del contrato es de 3 años, de 2, si la actualización es anual o semestral, como si ese fuese el problema de todas las cosas. Mm. Y el problema en realidad es que tenemos en Argentina a un sector, entre tantos otros, pero al sector del poder económico, del negocio de la vivienda, que está por encima del Estado y de todas las leyes. Salieron ya ayer con comunicados diciendo que esta ley era peor, porque para ellos lo que no tiene que haber es Estado directamente. Y en la medida en que el Estado un poquito diga cómo tienen que ser las reglas para acceder a la vivienda en alquiler, ellos van a estar en contra. Y para eso yo creo que necesitamos construir una fuerza política de los inquilinos y de las inquilinas, porque es muy difícil que la política, para generalizar, Sí. entienda lo que significa alquilar. Te hablan de la casa propia, nosotros vamos a hablar, dicen, bueno, pero el crédito hipotecario, el debate sobre el crédito hipotecario. Sí. ¿Qué es crédito hipotecario con 50% de pobreza? Mm. ¿Quién puede pagar un crédito hipotecario? ¿No? Necesitamos que el alquiler se pueda pagar, que sea barato y que estemos ahí en la misma vivienda 3 años, 5 años, 7 años. Necesitamos eso. Necesitamos que se garantice el derecho a la vivienda. Todo lo demás, el sueño de la casa propia, es verso. Se terminó ese verso. No nos creemos más esta cosa de seguir soñando, que nosotros soñemos. Porque además nosotros soñamos, pero los que hacen las leyes no sueñan. Tienen 700 casas. Mm. A nosotros nos mandan a soñar. Ellos no paran de comprarse casas. Bueno, che, dice realidad el sueño. Che, dice realidad el sueño. Che, dice realidad el sueño. Che, para cerrar, te agradezco antes que nada, pero a ver, está la experiencia, por ejemplo, de Ada Colau en Barcelona, una referenta de inquilino de Barcelona, terminó llegando a ser alcaldesa, digamos. No es algo tan extraño porque la verdad es un problema muy extendido y acá me parece que es muy extendido. No me parece extraño preguntarte esto. ¿Qué sentís que se podría hacer? ¿No? ¿Qué sentís? ¿Qué te parece que se podría hacer para contrarrestar esta dinámica de la que estamos hablando? Y yo creo que hay muchas cosas. Digo algunas pocas porque sería Dale, dale, demasiado, dale. pero para mí urgente, lo primero que hay que hacer urgente es que la Secretaría de Comercio empiece a evaluar, a medir los precios de los alquileres. No podemos dejarle la evaluación de los precios de los alquileres al mercado, Sí. porque entonces tenés todos los días operaciones en los medios de comunicación que dicen los alquileres aumentaron un 300% y te fijan los precios. Que acá haya un Son índice fijadores. oficial. Exacto, que la Secretaría de Comercio, yo se lo planteé a Feletti cuando era Secretario de Comercio. Fui y le dije, che, Secretaría de Comercio tiene que medir los precios como mide el resto de los precios, tienen que medir el precio de los alquileres. Tenemos que sentar acá, en la Secretaría de Comercio, y que vos nos digas, che, los precios de los alquileres aumentaron tanto, los salarios son tantos, hay que bajar el precio de los alquileres. No, Punto. pues si no se basan en las notas en según Zona Prop, Exacto, exacto. que es un privado, Entonces, digamos. Zona Prop, mañana publica 10 avisos que dicen que un monoambiente está 10 millones de pesos el alquiler, Sí, y todos los medios salen a decir, el monoambiente ahora está a 10 millones de pesos. ¿Y sabés qué hace la señora, el señor, la inmobiliaria, que tiene un monoambiente? Dice, listo, lo pongo a 10 millones de pesos. ¿Qué claro. es lo que pasó en España con Idealista? Que es una página, pero en España la multaron por fijar precios. Ok. Entonces, yo creo que en principio el Estado tiene que saber. Después tenemos que saber la concentración que hay de las viviendas en alquiler. O sea, quiénes son los que tienen viviendas en alquiler y cuántas tienen. Por ejemplo, si sabemos que hay una persona que tiene
una vivienda en alquiler. Para esa persona tiene que haber una regulación. Y si sabemos que hay 10 personas en la Argentina que tienen 1.500 viviendas en alquiler, para ese sector tiene que haber otra legislación. Por ejemplo, ese sector no puede tener vivienda vacía por más de 30 días. Prohibido tener vivienda vacía por más de 30 días. Nosotros presentamos el proyecto en la Ciudad de Buenos Aires para que no se pueda tener vivienda vacía por más de 90 días. ¿No? Entonces, mirá, vos, sociedad anónima, acá vemos que tenés 7.000 departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y no te estoy dando ejemplos locos, sino Sí, cosas que suceden, reales. ¿no? Sí. ¿Sí? Vos tenés 7.000, tenés 6.500 vacíos hace 3 años. En 30 días los pones en alquiler. Entonces, de repente, solo en la ciudad de Buenos Aires, podrías, con esta lógica, que aparezcan casi 250.000 viviendas en el mercado de un día para el otro, ¿no? Imagínate lo que sería. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no quieren hacer eso. Lo que se habla es del incentivo. Hay que incentivar al propietario que ponga su vivienda en alquiler. Y eso es la derrota cultural. Eso es que nos han metido el neoliberalismo en el bocho. Sí. No hay incentivo para el mercado. El mejor incentivo para el mercado es que el Estado no se meta. Es lo único que quieren. Después hacen negocio como quieran, pero nunca van a querer que el mercado se meta. Y entonces le ofrecen no pagar tal y cual impuesto. Y el mercado ya no paga impuestos. Entonces, no existe el incentivo. Existe un Estado decidido a fijar reglas y decidido a que esas reglas se cumplan. Y para eso hay que construir política. Y para eso necesitamos un movimiento de inquilinos y de inquilinas muy grande, para que el Estado haga lo que tiene que hacer y la representación política tenga el coraje de decir lo que hay que decir. Porque, Nico, no se va a solucionar la cuestión del alquiler temporario por un registro de alquiler temporario. Bueno, ya está el registro y no está funcionando. No se va a solucionar. Lo que me preguntabas vos de la oferta. ¿Va a haber más oferta? No va a haber oferta mientras que el sector inmobiliario pueda construir donde quiera y para quien quiera. Y bajo las condiciones que quiera. ¿Por qué un tipo que ganó 2.000 millones de pesos en un año, el campo, va a construir un edificio para alquilarnos a nosotros dos que no sabemos muy bien si el año que viene llegamos a fin de mes? ¿Por qué? Sí. No, va a construir un edificio que tenga gimnasio, que tenga pileta y que además, si no se lo alquila a nadie... Vengan italianos. O inclusive si lo tiene vacío, ya solo le dé guita porque ese departamento dentro de 10 años, que hoy sale $100.000, dentro de 10 años sale $300.000. ¿Qué le importa? ¿Qué le va a importar que nosotros le paguemos 150.000 pesos de alquiler? Esos tipos son los dueños del departamento en Argentina. Entonces, si no hay un Estado diciendo, construí lo que vos quieras, pero en 30 días esto está ocupado, está habitado por alguien y me mostrás un contrato, sí, ¿no? Si eso no sucede, y no estoy inventando nada, eso sucedió en Argentina. En Argentina estuvo prohibido tener vivienda vacía por más de un mes. Y fue el momento en donde los trabajadores se podían comprar viviendas porque no era un negocio, claro, la vivienda. Estuvo congelado el precio del alquiler. Hablamos de Alemania, de que Alemania quiere congelar el precio de los alquileres, ¿viste? Sí. En Argentina estuvo congelado el precio del alquiler durante mucho tiempo, porque se protegía que los trabajadores no gasten su salario en una renta, Claro. sino que lo gasten en vivir, en construir una vida digna, ¿no? Bueno, eso se puede volver a hacer solo con participación de los inquilinos y de las inquilinas en todo el país, ¿no? Sí.
No, y pensaba también, no, cómo yo te pedía cosas que por ahí son de muy largo plazo y que pensé que me ibas a decir, no sé, construyamos edificios para inundar el mercado desde el Estado, qué sé yo. Estás hablando de cosas bastante básicas, mucho anteriores para resolver ya mismo, lo cual demuestra lo desesperante que es la situación. Y Eh, además, no hace falta más construir. Ya existen las viviendas para que toda la población argentina viva en una vivienda. Sobran viviendas en Argentina. El que te dice que hay que construir viviendas es que en realidad lo que no te quiere decir es que hay que meterse con el mercado. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es el ejemplo más grosso, sí, y General Pueyrredón, toda la zona de la costa atlántica, en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. es impresionante ese dato. ¿Qué? ¿Cuántas más cuántas querés que haya? ¿Una cada una persona? ¿No? No, ¿No? no, ese, o sea, alcanza, me parece. Alcanza y Y sobra, sobra. porque en las viviendas no viven 2 personas. Viven No, en no, promedio en la ciudad de Buenos Aires 2,3 personas. Hay ok. mucha gente que vive sola y hay otra gente que son 3, 4, ¿no? Ujú, sí, Digo, por lo tanto, si uno agarra la conformación del hogar de la ciudad de Buenos Aires, que es 2,3, sobran viviendas, porque en realidad hay una vivienda cada 1,9 personas, digo, para ser súper preciso. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, si vos agarrás a cada hogar y le das una vivienda, sobrarían viviendas en la ciudad. No sabríamos qué hacer con esas viviendas, porque toda la población de la ciudad de Buenos Aires tendría un lugar donde vivir. ¿Sí? bueno, Y peor es General Pueyrredón, que es la costa atlántica, en donde hay más viviendas que habitantes. qué locura. Y sin embargo, en Mar del Plata no podés alquilar porque no sabés dónde encontrar una vivienda porque están todas vacías, ¿no? Claro, solo Entonces, para la temporada. el que te dice hay que construir es porque no se quiere pelear con el mercado inmobiliario. Es como que mañana aumente la lechuga y hablemos con el de agricultura y nos diga, o del de comercio y nos diga, bueno, Hay que plantar. plantate en tu jardín unas lechuguitas, no me pidas que baje el precio de la lechuga. Bueno, no, la verdad es uno termina enfurecido. Es impresionante el trasfondo. O sea, la situación ya es dramática, pero el trasfondo es una Eso sí es cosa. dramático. Bueno, Gervasio, gracias. Gracias por el tiempo. No, por favor, a vos, Nico, Gracias, gran gracias. charla. Felicitaciones por el laburo. Gervasio Muñoz, un placer. Y bueno, seguimos hablando de Un alquileres. placer, de verdad. Abrazos grandes. Abrazo. Adiós. Chau, chau. Bueno, seguimos en Gelatina. Esto es Tugo. Realmente esto sigue siendo Tugo. ¿Qué decís, Sof? ¿Seguimos? Yo digo que no hay que tener